¿Sabes lo frustrante que es creerse un cuento que resulta ser mentira? Sé que ya no soy una niña para creer en los cuentos de hadas, pero ¿por qué yo tuve que responder por todo lo que había pasado entonces? Hola, me llamo Amy, tengo 15 años y mi vida se ha convertido de repente en una novela gótica. Actuar en el escenario siempre ha sido mi sueño, así que en cuanto tuve la oportunidad, me uní al club de teatro de la escuela. Soñaba con convertirme en una actriz de fama mundial, interpretando papeles dramáticos y haciendo al público llorar por la emoción. Sin embargo, en realidad solo recogí la utilería después de los espectáculos e hice el papel de árbol un par de veces. Todo empezó en el sótano donde había toda la utilería y el vestuario. Mis amigos y yo estábamos a menudo por allí. Nunca habíamos tenido miedo de nada, pero aquella vez me quedé allí sola durante un minuto. Los demás ya habían subido y yo estaba metiendo la túnica real en la bolsa. De repente vi algo. Ni siquiera puedo explicar lo que era. Solo un movimiento en un rincón oscuro, pero me aterrorizó. Salí corriendo a la velocidad de la luz. Una vez en el pasillo y a salvo, me di cuenta de que podían ser ratas o algún animal. Les gustaban los lugares oscuros y tenebrosos, ¿no? Sin embargo, un poco más tarde, mis amigos me dijeron que también habían visto con sus propios ojos una gran silueta en ese rincón lejano y oscuro. Definitivamente no había sido un animal porque la silueta tenía brazos y piernas, e incluso les pareció que tenía una cabeza. Una semana después, todo el mundo en nuestra escuela se obsesionó con los fantasmas. Resultó que en nuestra escuela ocurrían cosas extrañas con bastante frecuencia. Algunas personas, como nosotros, veían siluetas, sombras u objetos brillantes en el sótano, y algunos incluso afirmaban que un fantasma se paseaba por toda la escuela, porque también ocurrían cosas raras en otros pisos. Para serte sincera, yo simplemente me reía de esos rumores. No podía creer que un fantasma hubiera decidido vivir en nuestra escuela. Si estuviéramos en una cripta gótica, en un lúgubre castillo en una colina o una mansión abandonada, sería una cosa. Pero en la escuela, ¿qué estaría haciendo allí? Sin embargo, cuando uno de los guardias añadió algo a las historias, empecé a dudar un poco. También habló de fenómenos extraños que incluso las cámaras parecían haber filmado. Y entonces nos contó una historia. Según él, nuestra escuela solía ser un hospital militar, y parte del personal y los soldados habían quedado enterrados vivos en el sótano durante un bombardeo. Desde entonces, incluso después de todas las renovaciones, un fantasma de una enfermera de campo se había paseado por la escuela, buscando a los soldados. No pude evitarlo y decidí comprobar hasta qué punto la leyenda era cierta. Casi no había información en la biblioteca de la escuela, pero cuando llegué a la biblioteca de la ciudad, me enteré por recortes, artículos y referencias históricas que la guardia había dicho la verdad sobre el hospital, el bombardeo, incluso el hecho de que todavía había todo tipo de cosas del hospital guardadas en el sótano junto con la utilería. Siempre habíamos creído que se trataba de la utilería ordinaria para algún tipo de obra militar. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Resultó que el fantasma era real. Incluso tenía pruebas. ¿Cómo íbamos a actuar ahora en el club de teatro? Les conté a mis amigos mis descubrimientos, y ellos se lo contaron a sus amigos. Y finalmente, todo el mundo en la escuela empezó a entrar en pánico. El director incluso tuvo que hacer un anuncio oficial de que los fantasmas no existían, pero ya nadie le creía. Y después, mi compañera de clase y yo nos peleamos por el papel de Julieta en una nueva obra de teatro después de un ensayo. Y se me ocurrió una apuesta por alguna razón. Había un enorme inodoro en medio del sótano. Un inodoro de escayola. Era utilería de una obra sobre 3 gigantes. También había otras partes de la casa de los gigantes, pero por alguna razón, yo tenía fijación con el inodoro y decidí que si hacía que mi rival se metiera en él, ganaría definitivamente la apuesta. No era muy lógico, lo sé, pero todos los que decían lo talentosa que era la otra chica me sacaban de quicio. Por eso les sugerí que se subiera al inodoro y se sentara en él un rato. Ella se negó y no se me ocurrió nada mejor que subirme yo misma. Algo así como demostrar que yo podía hacer algo que ella no podía. Debo decir que estaba bastante alto y la superficie era lisa, así que no fue una tarea fácil en absoluto. Incluso me caí un par de veces al subir a la tapa. Después, las cosas fueron más fáciles. Salté adentro y comencé a hacer muecas. Por cierto, mis amigos se rieron y dijeron que yo era genial.
También me grabaron con sus teléfonos. Les puse caras y grité que ahora me podían llamar el Pato WC. Y después el profesor llamó a todos y mis amigos se fueron. Me quedé sola. Sabía que nadie me había abandonado realmente. Todos habían pensado que saldría de la misma manera que había entrado, pero aún así me alteré un poco. Salté un rato tratando de subir. Y entonces el fantasma vino de repente. Una clara silueta blanca apareció en la esquina más alejada del sótano. Estaba tan sorprendida y asustada que grité y caí al fondo del inodoro. Y me quedé atascada. No podía moverme. Ni siquiera podía saltar bien porque tenía los brazos inmovilizados a los lados por la tubería. Y daba bastante miedo. Había un fantasma deambulando por ahí arriba. Y yo estaba atrapada en el inodoro del gigante. Me retorcía como podía, intentando pisar todo lo que pudiera alcanzar, pensando que tal vez alguien vendría corriendo al oír el ruido. Y entonces, el fondo del inodoro se cayó de repente. Caí abajo y aterricé dolorosamente sobre unos colchones polvorientos, haciéndome moretones por todo el cuerpo. Estaba tumbada en el fondo de un gran y profundo pozo. No había nada más que hormigón ni barro a mi alrededor. Me alegré de tener mi teléfono conmigo. Al menos tenía una linterna, pero no ayudaba mucho. No podía subir por una pared tan empinada. Por suerte, había una pequeña puerta en la esquina más alejada del pozo que llevaba a algún lugar. No tenía muchas opciones, así que la abrí y seguí adelante. Así fue como acabé en uno de los túneles bajo la escuela, del que había leído en las notas históricas. Nunca había querido verlo en persona y sentía miedo, pero el miedo pasó rápidamente y solo quedó la curiosidad. Era una verdadera aventura, así que miré cuidadosamente a mi alrededor y memoricé el camino mientras caminaba hasta que me di cuenta que algo estaba mal con el túnel. ¿Qué crees? ¿Cómo debería verse un túnel viejo y abandonado? Al menos estaría cubierto de telarañas y suciedad, ¿no? Eso es lo que me puso nerviosa. No había telarañas ni suciedad, como si alguien hubiera estado utilizando el túnel no hace mucho tiempo. Encontré algunos trozos de caja en el suelo, como si hubieran arrastrado algo por el túnel. Un poco más lejos había un envoltorio de caramelo, una especie de etiqueta que me resultaba vagamente familiar. Y luego tuve que esconderme rápidamente porque oí pasos y voces delante de mí. ¿Por qué me escondí? Bueno, era poco probable que mis salvadores dijeran que debían dejar la escalera en la parte inferior la próxima vez, porque los niños estaban empezando a sospechar algo. Y entonces me acerqué y vi a dos personas. No pude entender quiénes eran en la oscuridad, pero pude ver bien una caja grande que tenían en las manos. Eso es lo que habían estado arrastrando por el túnel. Seguí a la extraña pareja en silencio, y poco a poco me di cuenta de quiénes eran esas personas. Eran ladrones. Ladrones comunes y corrientes. También me di cuenta de que eran los que habían estado fingiendo ser fantasmas en nuestra escuela. La situación estaba empeorando. Finalmente llegamos a una pesada puerta de metal al final del túnel. Me entró pánico y un pensamiento pasó por mi mente. Por favor, que no esté cerrada. ¿Qué haría si me quedara atrapada allí? Pero no tuve tiempo de aterrorizarme. Resultó que la puerta no estaba cerrada en absoluto. Y entonces me di cuenta de que conocía muy bien esa puerta. La veía todos los días desde la ventana de mi habitación. Sí, a través del túnel bajo la escuela, los ladrones y yo habíamos llegado a una vieja calderería que estaba justo detrás de mi casa. Inmediatamente desaparecieron y yo me puse a pensar. Lo que había oído y visto en el túnel me preocupaba mucho. Alguien estaba robando en mi escuela. Tenía que hacer algo para impedirlo. Por supuesto, como era niña, decidí acudir inmediatamente a los adultos. No tengo ni idea de por qué no fui directamente con la policía. Por alguna razón me pareció más lógico acudir a los guardias de seguridad del colegio. Después de todo, mantenernos a salvo era su trabajo. Y por alguna razón elegí volver a la escuela por el túnel. Después de ir todo el camino de vuelta, de repente vi la misma escalera de la que habían hablado los ladrones. Pero no fueron ellos los que la colocaron. Nuestro guardia de seguridad, el que me había contado la historia de los fantasmas, estaba en el fondo del pozo y fijaba una escalera de madera con alguna herramienta. Estaba hablando por teléfono con uno de los ladrones mientras lo hacía. Así que estaba aliado con ellos. Había desviado deliberadamente la atención hacia los fantasmas ficticios para que nadie impidiera a sus amigos mientras sacaban sus cosas valiosas de la escuela. Esto era el colmo. Aprender tanto en un día era realmente demasiado para mí.
así que me escapé de allí lo más rápido y silenciosamente posible. Me encerré en mi habitación y me puse a pensar, mirando por la ventana la puerta de la caldera. Los ladrones volvieron a la escuela 3 veces más durante esa noche. Me pasé todo ese tiempo en el alféizar de la ventana. Tenía miedo de que, en cuanto apartara la vista, ocurriera algo terrible. Por la mañana se me ocurrió lo que me pareció una idea brillante. Lo único que tenía que hacer era asustar a los ladrones para que huyeran de la escuela como conejos asustados y no volvieran más. En la escuela traté de idear un plan en lugar de estudiar, y lo conseguí. El vestido blanco de Julieta, algo de maquillaje, una linterna escondida en los pliegues de mi falda. Lo más difícil fue esconderme en el sótano sin que mis amigos se dieran cuenta. Pero no querían quedarse allí después de escuchar la historia del fantasma, lo que era una ventaja en ese momento. Después, solo esperé detrás de un espeluznante sillón, vigilando cuidadosamente el inodoro del gigante. Cuando mi reloj marcó la medianoche, salieron... Me gustaría poder decir los duendes, pero en realidad eran ladrones ordinarios. Salieron uno tras otro y se dirigieron a la puerta que el guardia les había abierto cuidadosamente. Volvieron pronto llevando unas cajas con lo que parecían ordenadores escolares. Había llegado mi hora de brillar. Salté detrás del sillón y aullé agitando los brazos y el pelo. Empecé a lanzarles todo lo que tenía a mano. No sé si realmente soy una actriz brillante o qué, pero los 2 adultos se asustaron mucho de mí. Rápidamente saltaron abajo al inodoro. Olvidaron su botín y yo corrí tras ellos y seguí aullando hasta que desaparecieron por la puerta de la sala de calderería. La policía ya los estaba esperando en la salida. Yo les había llamado. Les dije a la central que había gente sospechosa cerca de mi casa y que estaba asustada. A la mañana siguiente me convertí en la heroína local. La policía había atrapado a los delincuentes. El director me dio oficialmente las gracias delante de todos los alumnos y el periódico local me llamó la actriz con más talento del club de teatro de la escuela. La puerta del túnel fue tapiada para que nadie más pudiera entrar en la escuela y los alumnos no bajaran por el antiguo túnel. Bueno, y me dieron a mí el papel de Julieta en el espectáculo. Aunque recientemente me he dado cuenta del peligro que había corrido. Una colegiala contra 2 ladrones adultos es, en realidad, algo terrible. Tuve la suerte de que todo terminara bien, y si no hubiera sido así, ahora intento pensar antes de hacer algo arriesgado. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?